Muchas gracias, Regil. Rápidamente, para los que están ahí, muchas gracias por estar, por permanecer. Es una jornada larga. Yo soy Jorge Augello, soy el gerente de la división Aguas y Energías para Bookman desde hace más de 3 años. Tengo como 30 años en este mercado de tratamiento de aguas en diferentes lugares, diferentes geografías. Hoy es un día donde la convocatoria es presentar, hablar sobre agua 4.0, Smart Water, entre otras cosas. Y yo creo que en tratamiento de aguas, si bien los que hace tiempo estamos, y especialmente los que estamos del lado químico, estamos repitiendo que realmente no hay mucho nuevo bajo el sol en términos de moléculas químicas, me permití compartir hoy con ustedes un caso puntual donde trabajamos en un desarrollo enzimático para resolver un problema. En nuestros medios, especialmente en el tratamiento de aguas, las enzimas no son muy comunes, sí son comunes más en el lado proceso, en el lado especialmente los que tienen un corazón más papelero. Las enzimas están bastante presentes en la industria papelera, pero en el tratamiento de aguas convencional, enzimas se hablan pocas. Por eso me gustó ver o provocar por lo menos el tema enzimático como el 4.0 de la molécula química. Así todo, guardé un lugarcito también en la presentación de hoy para contarles eh, cómo estamos trabajando, compartiéndoles también un caso en donde empezamos a hacer avances fuertes en un modelo de operación basado en agua 4.0. ¿Y qué me refiero con agua 0.0? ¿Por qué agua 0.0? ¿Por qué 4.0? ¿Por qué industria 4.0? Y los que tenemos algunos años siempre nos jactamos de que veníamos trabajando en la industria 3.0, que era la industria, si se quiere, electrónica, computarizada. La 1.0, para hacer un poco de historia, tenía que ver con con la primera revolución industrial, la que tenía que ver con la mecánica, estoy hablando de 1770, 80, vapor. La segunda tuvo más que ver con la eléctrica, estoy hablando ya en mediados de los 1800. La tercera tuvo más que ver con la informática. Y esta cuarta tiene definitivamente que ver con la digital. Veía la presentación hoy más temprano del compañero de Sam Smith, este, y ese es el camino, es por ahí que estamos viendo que por lo menos es el próximo camino del tratamiento de agua. Eh, Empezar a abandonar los puntos de información separados, el foco en las alarmas puntuales y empezar a ver cómo las cosas se conectan. Pero eso voy a hablar un ratito más tarde en la segunda parte de mi presentación. Sin más preámbulos, entonces me meto en la primera y les quiero contar de nuevo el desarrollo enzimático que para nosotros, en tratamientos de agua, que para nosotros fue bastante novedoso hace unos años. El caso tiene que ver con una industria que tenía una ósmosis instalada con una alimentación de 570 metros cúbicos hora, con 92 tubos, con 602 membranas en 2 etapas que estaban en 5 bancos. Les pido disculpas por el lenguaje, está preparada para portugués, pero entiendo que está comprensible en español también. Esta ósmosis tenía la particularidad de que estaba alimentada con agua superficial, agua de un río. Y la verdad es que cada vez que alimentamos con aguas superficiales, ósmosis, cada vez más, y ustedes que vienen acompañando las presentaciones de esta última jornada, habrán visto que cada vez más el pretratamiento es clave, la elección del pretratamiento es clave en la performance, en el éxito del diseño de esta ósmosis, de las ósmosis en general.
En este caso, les decía, estaba alimentada con agua de río, clarificada, y entre el clarificador y la ósmosis comenzaron a aparecer microalgas. Estas microalgas eran constantes durante todo el año, alguna época del año aumentaban todavía más el efecto que tenía sobre las membranas. Lo que les comparto es el modelo, como nosotros usamos un software que se llama HydroDose para definir las dosis de químicos, para definir el programa en general con el que vamos a servir esa ósmosis. Y simplemente para tener un esquema, este era un banco un sistema que tenía una alimentación, como les dije, de 570 metros cúbicos horas, con una producción de unos 427 metros cúbicos hora, con un rechazo de 142, lo que hacía una recuperación de 75%. Lo que vimos, y estoy seguro que en la audiencia voy a tener colegas que van a entender lo que significa encontrarse con algas en la alimentación de una ósmosis. Algas que para los que vienen trabajando con desalinización de agua de mar no es novedad, en el agua dulce, en el agua superficial, no siempre aparecen, pero cuando aparecen son un dolor de cabeza, especialmente si el pretratamiento no está bien definido. En este caso, lo que nuestro cliente estaba viendo era que debido a la presencia de esta materia orgánica y algas, tenía pérdidas en la producción de hasta un 30% del permeado. Era tan acuciante, tan complicada la situación que llegaban a hacer limpiezas quincenales de membranas. Cada 15 días tenían que limpiar membranas, y en cada limpieza, esa limpieza no era tan eficiente. No llegaban a retomar la eficiencia de las membranas al 100%, lo que hacía que esa frecuencia quincenal a veces se aumentase también, dependiendo de la eficiencia de esas limpiezas. Limpiezas que ocurrían con métodos convencionales, con los químicos convencionales de limpieza. El procedimiento original que nuestro cliente usaba era tan acuciante y tan crítica la provisión de esa agua, de ese permeado, que llegaron a armar un skid separado de membranas fuera de la línea, para mantener el sistema produciendo a máxima capacidad, o a la máxima capacidad posible todo el tiempo. Sacaban, aislaban las membranas a ser limpias, a limpiar, y lograban circular unos 133 litros horas por cada tubo de 3 membranas, con una limpieza convencional. Ácido cítrico, un sistema o un químico tensioactivo con ajuste de pH, y finalmente se neutralizaba y se dejaba en remojo. Ese procedimiento, para que ustedes tengan idea, demoraba unas 10 horas hasta que conseguían 100%, y mismo así había una pérdida de permeado de unos 85 metros cúbicos por cada ciclo de limpieza. Cuando se hacen los análisis de la autopsia de alguna de las membranas, el residuo que se colectaba era siempre el mismo, y básicamente era 30% de materia inorgánica y 70% de materia orgánica. Y al examen microscópico siempre aparecían las microalgas, siempre aparecían característicamente estas microalgas. Entonces, cuando nos llamaron, entendimos el problema y probamos nuestros productos convencionales, y la verdad es que no funcionaba nada bien. Por supuesto que la primera recomendación fue mejorar el pretratamiento de la ósmosis, porque había espacio, por lo menos técnicamente hablando, para mejorar el sistema de pretratamiento.
especialmente pensando en una ultrafiltración antes de esa ósmosis. Sin embargo, no había presupuesto para eso. De manera que tuvimos que seguir o que buscar una manera de resolver este problema. Desarrollamos distintos tipos de productos, nada funcionaba, y hasta que a alguien del equipo se le ocurrió probar un programa que estábamos usando en otra industria para un fin completamente diferente. Y empezamos a hacer algunas combinaciones de enzimas hasta que dimos con una combinación enzimática que funcionó muy bien. Y empezamos a usarla en la etapa de enjuague, en el remojo de las membranas. Y las empezamos a usar al 0,3%. Y manteníamos el tiempo y la temperatura del procedimiento anterior, unos 40, 42 grados y unas 5 horas más o menos. La enzima que fue desarrollada es una formulación propietaria, la desarrollamos en la fábrica, en el laboratorio de R&D de Brasil, lo seguimos fabricando en Brasil, y es una formulación basada en silanasas estabilizadas, y la función de la enzima, ustedes saben, son muy específicas. Ataca a los polisacáridos, que hacen parte o que son parte de la estructura del biofouling, y los quiebran, los rompen en pedacitos. Al romper en pedacitos esos polisacáridos, se hace mucho más simple de remover esa suciedad y se hace mucho más fácil de poder hacer una limpieza en un tiempo más corto. De hecho, de las 10 horas, después van a ver que pasamos unas 5. Y con el mismo flash podíamos separar todos los inertes que quedaban. Después de ver el éxito que tuvo o el buen resultado que planteaba el tratamiento enzimático para esta remoción de biofouling, pensamos que tal vez sería una buena idea poder atacar a las algas en la entrada, allá en el clarificador, a la salida del clarificador y antes de los filtros, de los filtros que tenían como pretratamiento esta ósmosis, y empezamos a usar un producto a base de amonio cuaternario polimerizado. Y lo empezamos a dosificar en unas 3 ppm con el fin, como les digo, de controlar mejor este crecimiento de algas y el efecto de esta sal. Y se nos ocurrió también empezar a dosificar esta enzima de manera continua, después del bisulfito, después del secuestrante de cloro, porque había cloración del agua superficial, ¿no? De esa manera empezamos a ver que se evitaba la formación de biofouling en toda la superficie de las membranas y se podían lograr carreras mucho más largas. Por supuesto que no era la panacea, porque de nuevo la solución definitiva era poner un buen pretratamiento. Pero con esto logramos, además de este tratamiento continuo y mantener la limpieza de membranas, conseguimos bajar el tiempo de limpieza con una dosis todavía menor de enzima, 0,1%, a un pH neutro durante 5 horas. Las membranas se veían a la miseria antes del tratamiento, y lo que pudimos ver como resultado fue que se consiguió retomar la producción al 100%. ¿Recuerdan que les decía que teníamos pérdidas de 85 metros cúbicos hora, de caídas de permeado 85 metros cúbicos hora, lo que era muy significativo? A partir de este tratamiento conseguíamos retomar las producciones al caudal de diseño. Conseguimos una recuperación de unos $25.000 año de aumento de permeado, y por el hecho de fundamentalmente ahorrar limpiezas. Pasamos a tener limpiezas quincenales a tener limpiezas cada 35 o 45 días, dependía de la época del año. Nuestro cliente estaba bien satisfecho con un retorno de inversión de un 200%, más del 200%, y por supuesto con un efecto ambiental también
producto bien positivo, producto de la disminución en más de 3.000 litros año del consumo de agentes de limpieza que ya no iban a parar a eh, a la cloaca. O a la planta de tratamiento, mejor dicho. Y el tiempo de uso de las membranas, el tiempo útil de corrida de las membranas, creció un 170%. La verdad es que continuamos muchísimo tiempo con este tratamiento y dio muy, muy buen resultado. Y estamos implementando el uso enzimático cada mes con más frecuencia, especialmente donde aparece un biofouling asociado con algas. Y ustedes saben que en las ósmosis, especialmente las que toman agua de mar, la presencia de algas es un problema, especialmente si estamos hablando de sistemas de ósmosis un poco más antiguos, donde la atención al pretratamiento o la filosofía del pretratamiento era un poco diferente a las filosofías que hoy se están aplicando. Les dejo las preguntas para el final y de nuevo quería compartir con ustedes una experiencia en Agua 4.0, en Industria 4.0 y cómo en Bookman estamos trabajando para adaptarnos a una cultura nueva que estamos convencidos que es la manera en que vamos a trabajar de acá para adelante. El caso que les voy a compartir es un caso donde aparece un sistema donde nuestro cliente estaba muy preocupado porque estaba aplicando clorogas y nos pidió una solución para poder dejar de usar clorogas en una planta importante, de gran porte. Este es un caso en el estado de Minas Gerais. Y, y con esa misma agua tenía que alimentar después torres de enfriamiento. ¿Cómo poder pasar de un sistema de altísima demanda, reemplazando el clorogas, transportar agua a una distancia de varios kilómetros para poder alimentar un sistema de torres de enfriamiento que tenía? El caso es este que les comento. En Brasil está el uso del clorogas regulado por esta portaría, que es como un decreto, es del Ministerio de Salud. Y esas son algunas fotos de la operación, con muchos riesgos y cada vez más fuerte es la tendencia, y en Brasil es muy marcada, de salirse del uso de clorogas a tecnologías alternativas, ¿no? Habían habido muchos incidentes, por suerte ningún accidente, pero muchos incidentes, lo que ponía una presión todavía más grande para salir del cloro. Bookman desarrolló una tecnología propietaria hace algunos años para reemplazar el cloro por monocloramina. La monocloramina no quiero centrarme demasiado en la química de la monocloramina hoy porque no es el objetivo, es simplemente contarles cómo esto es parte de un proceso de cambio cultural en nuestra empresa y en la forma de tratar agua. La monocloramina es un oxidante suave, producto de dos precursores, el hipoclorito de sodio y una sal estabilizada de amonio, que se produce in situ en el cliente. La monocloramina es una molécula muy lábil, de una acción muy fuerte, muy penetrante, sin consecuencias de oxidación fuerte. Es un oxidante muy débil, pero reacciona específicamente con materia orgánica, trabajando en los enlaces azufre-azufre, de manera que impide el crecimiento de cualquier proteína y por lo tanto inhibe el crecimiento, impide el crecimiento de cualquier tipo de slime. El punto es que esta es una tecnología que funciona en tiempo, que funciona in situ, produce la molécula, es un reactor que produce la molécula de monocloramina en el lugar, y todo el sistema es un reactor simple de instalar, pero con mucho control de proceso, que en principio en las primeras generaciones se hacía localmente y
empezamos con el correr del tiempo a hacerlo de manera remota. Un sistema de generación de monocloramina, este es un esquema muy simple, donde se ablanda el agua, se guarda el agua ablandada, y se mezclan los activos, hipoclorito y el oxamina, que es la sal de amonio especialmente estabilizada. Ese es el sistema, y este es el esquema en donde nuestro cliente tenía el problema y quería reemplazar el cloro. Usaba el cloro alimentando un canal de agua bruta, tomaba del río Piracicaba y alimentaba un canal de agua bruta, pasaba por un floculador, decantadores, filtros de arena, tenía un tanque pulmón, y de ahí tenía dos líneas, dos ramales, uno para agua clarificada y otro para agua potable. En el reemplazo del clorogas empezamos a dosificar la oxamina tanto para el circuito de agua potable, porque la monocloramina, en Brasil la legislación permite controlar niveles de cloro libre, de cloro, perdón, total, no necesariamente cloro libre, y da el cloro total como un parámetro de potabilidad. Y algo semejante en el agua clarificada, que esta es la que les digo que recorre algunos kilómetros hasta llegar a los sistemas de torres de enfriamiento. Ese es el esquema de tratamiento, y esto es lo que se ve en la pantalla. Es un sistema altamente automatizado, donde estas son las 6 aplicaciones que funcionan, donde tenemos un monitoreo en línea permanente de lo que está ocurriendo, y con las subsiguientes generaciones se fue perfeccionando. El resultado que les quiero compartir rápidamente, con la salida, en la época en que se dosificaba cloro, era el que ven acá. La salida de el agua tratada tenía un nivel de cloro libre de 0,80 partes por millón, y llegaba a las torres o a los usuarios finales a un nivel de 0,3, 0,2 ppm de cloro libre. Cuando empezamos a aplicar monocloramina, lo primero que observamos es que no necesitábamos salir con un nivel tan alto de cloro total a la salida. Recuerden que en monocloramina medimos cloro total, con cloro gas medíamos cloro libre. El cloro total es prácticamente 0,2, 0,3, y llegábamos con un nivel muy alto de cloro total kilómetros aguas abajo, lo que habla de una estabilidad muy alta de monocloramina. ¿Por qué? Porque el cloro oxida lo que se le aparece. La monocloramina oxida selectivamente aquellos enlaces, dobles ligaduras, azufre-azufre. Y un efecto inmediato que empezamos a ver, que el cliente empezó a ver, fue el efecto en las tasas de corrosión en las líneas. Ustedes saben que el cloro es altamente corrosivo, el cloro libre, sobre las líneas de acero al carbono. La monocloramina, por el contrario, no lo es, y comenzamos a monitorear esto también en forma remota, y fíjense el impacto que esto tiene. 40 mPi en una línea de acero al carbono significa una pérdida de 1 milímetro de espesor por año, más o menos, ¿no? Entonces, el efecto inmediato fue la preservación del asset, de la inversión del cliente en kilómetros de cañería. Hubo muchos beneficios que no voy a entrar en el detalle, pero sí quiero detenerme, no son los de seguridad, medio ambiente, que ustedes ya pueden imaginar, pero me quiero detener en el de automatización, porque es ahí a donde quiero llegar. En la modulación del tratamiento automático, y cómo esto cambió nuestra forma de no solo monitorear, empezar a unir los puntos, pasar de sistemas de alarmas convencionales y mirar los puntos a un sistema basado en la nube, especialmente el sistema que voy a contarles ahora, el Acumen, donde empezaba a hacer predicciones. El sistema usaba inteligencia artificial, Internet de las cosas, y un modelo de digital twins, de gemelos digitales, para hacer simulaciones y tomar decisiones que eran supervisadas, y siguen siendo supervisadas porque les estamos enseñando a Acumen a tomar decisiones, y
los resultados empezaron a verse muy rápidamente, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Señor El Jorge, sistema, ¿perdón? sí, perdón que le interrumpa, pero hay una pregunta que, pues, que creo que calza muy bien con la lámina anterior y se refiere precisamente a lo que sería el diferencial de costos en usar el cloro gaseoso y el oxamine. Entonces, como veo que lo tiene allí, pero se lo saltó para ver si pudiera ahondar un poquito más en ese punto, por favor. El diferencial, digamos, si uno compara costo por costo, químico por químico, puede ser ligeramente más caro, pero hablo de poco más caro, pero cuando uno mira el total cost of operation, es decir, los costos, los beneficios que traen en reducción de sistemas deteriorados o un caso donde se paga inmediatamente es en el caso de las ósmosis inversas. La monocloramina reemplaza a los biocidas convencionales. Ustedes van a escuchar que muchos de los sistemas que controlan biofouling en membranas tienen más que ver con el DBNPA. Los fabricantes de membranas recomiendan DBNPA. La monocloramina termina siendo mucho más económica que el DBNPA y por ser un oxidante muy débil, no afecta a las membranas y tienen, de hecho, alargan la vida útil de las membranas, ya que sacamos todos los biocidas que alguna acción oxidante tienen. Entonces, depende en qué sistema. En el caso de agua potable, les puedo decir que es un poquito más caro, pero se termina pagando con los efectos aguas abajo y un intangible que tiene que ver con el costo del riesgo, ¿no? Es decir, es muy difícil ponerle un valor a un accidente o a un potencial accidente con clorogas. Entonces, nuestros clientes están optando, y les cuento la experiencia más cercana en Brasil, el clorogas está queriendo desaparecer. Hay una presión muy fuerte para disminuir el uso de clorogas. Nosotros tenemos monocloramina desarrollada a partir de hipoclorito y la sal estabilizada de amonio, que es una tecnología patentada, y estamos produciendo también monocloramina con hipoclorito producido in situ. Hay lugares muy remotos en donde el llegar con hipoclorito es muy caro, porque al fin del día uno lo que transporta con hipoclorito es agua, mucha agua. Entonces estamos produciendo, se puede producir. En Brasil no tenemos ningún sistema de estos todavía, los tenemos en Europa. Ya estamos trabajando para poder tener el primero, si nos va bien, antes del fin de este año, un sistema que produce hipoclorito in situ y con ese hipoclorito generamos la monocloramina. Espero haber respondido esa pregunta, Rachel. Gracias, señor Jorge. Entonces, este es el sistema y es la última generación de monocloramina, lo que desde el equipo, que como les digo es un mini reactor que genera la monocloramina en el local, manda señal a la nube. Nosotros de la nube, una nube que es una nube segura, certificada ISO 27001, una nube segura, esta nube recibe insights de eh, diferentes probes, diferentes monitores que tenemos en línea, midiendo cloro total, midiendo performance de las bombas, midiendo en línea cómo varía la alimentación para así variar no solo la dosis de monocloramina, sino también la producción de monocloramina, porque uno de las cosas, de los desafíos más grandes en la producción de monocloramina es que no tenga cloro libre, porque si llega a tener cloro libre, comienza a producir dicloro, tricloraminas, que tienen un efecto indeseado, especialmente en el agua potable, no las queremos. Entonces, este sistema aprende de lo que viene haciendo, aprende de otros sistemas que tenemos conectados y asegura esas proporciones y tanto nuestro cliente como nuestros vendedores o nuestros técnicos de campo tienen la información en la palma de la mano, en el celular, sabiendo lo que está pasando. Como les dije, hoy este sistema de monocloramina está conectado, está aprendiendo,
no tiene Digital Twins trabajando, pero sí hay monitoreo permanente de cualquier dificultad y de ajustes a los cambios que puede tener el agua cruda. Y estos son algunas capturas de pantallas que hice del sistema de producción de monocloramina. Esta es una captura en la PC. Esta misma información está en el celular del cliente o en la tablet de mi equipo, en el técnico en el campo, y ven que se mide el tenor de hipoclorito, la alcalinidad, la producción de monocloramina, el residual de cloro libre y la demanda de agua bruta en el cloro. Todavía el último punto, demanda de agua bruta, es algo que seguimos haciendo en el laboratorio manualmente, y ya estamos trabajando en poder automatizarlo también. Este es un ejemplo de la producción de monocloramina. Para que ustedes tengan idea, la dosis típica de monocloramina son entre 2 y 5 partes por millón, y la producción que tenemos de monocloramina, lo que sale de ese reactor, es una producción que oscila entre los 3.000 y los 4.000 partes por millón de concentración de monocloramina pura. Este es el residual de cloro libre en la solución de monocloramina. Siempre buscamos tenerlo abajo de 0,3, 0,4, porque es indeseado. A partir de ese residual puede haber problemas, por eso lo monitoreamos permanentemente. La medición de... Lo que les mostré antes es el seguimiento que el sistema hace en la nube del reactor de producción de monocloramina. Y es cómo la nube mide lo que está pasando en los clarificadores. Acá van a ver que acompaña el valor de los rotámetros, el valor de los caudales de cada uno de los rotámetros. Aparecen, bueno, por supuesto, temperatura, pH, los caudales de las bombas, hay un totalizador de hipo, bueno, hipo me refiero al hipoclorito, que es materia prima para producir la MCA, como lo es el oxamine 8300, es uno de los precursores de la producción de monocloramina. Señor Jorge, Y nos todo quedan esto solo, monitoreado en línea. ¿Perdón? perdón, nos quedan solo 2 minutos para la Opa, presentación. bueno, voló. Estos son más monitoreo y esto es lo que quería, y esto es cómo Oxamine manda el agua que les comentaba a la torre de enfriamiento, y con la plataforma de Internet de las Cosas, Acumen, seteamos desde el celular algunos parámetros básicos de la torre, qué purga queremos darle, algunos parámetros más bien de operación de esta torre, y a partir de productos que son monitoreados y con reposición automática, a través de este controlador que manda la información a donde tenemos alojado los software de inteligencia artificial e Internet de las Cosas, que aprenden de otras torres que tenemos trabajando en el mundo en condiciones similares, determinan el mejor tratamiento segundo a segundo para mantener esta torre con niveles de corrosión, niveles de pH, niveles... vean que tenemos producto trazado, tenemos polímeros tagueados, medimos la conductividad, predecimos en función de los medidores que tenemos si hay ensuciamiento biológico, entonces podemos ajustar las dosis de MSA a a un posible ensuciamiento, y lo más importante, podemos predecir en cuánto tiempo hay que limpiar los sensores, mandar a hacer una inspección física de alguna cosa. Es un sistema de predicción. Empieza a tomar los datos sueltos y ya no trabaja solo en alarmas, sino en predicciones, que aprende de este sistema y que aprende de otros sistemas semejantes a lo largo del mundo. Voy a pasar rápido los gráficos.
porque esto está también asociado con la reposición automática de productos. Estos son los niveles en los tanques de cada uno de los productos que proveen a esa torre de enfriamiento. Este es el diagrama de proceso donde esta imagen se puede ver en el celular también, tanto los stocks de productos como hay un carrito, el usuario puede colocar la orden de compra a través de ese carrito y puede monitorear el proceso en el celular. Y acá saben cuántos días de inventario le quedan para cada tipo de producto y cuántos kilos de producto ellos pueden colocar. Y acá es lo que les comentaba, el sistema hace un análisis y ante alguna alerta, no le dice al cliente o a nuestra gente que hay una alerta, le dice, muchachos, hay un problema de turbidez y por favor vayan y chequeen la fuente de entrada, la turbidez en la entrada y vayan a limpiar el fluorómetro. Es decir, sabe qué es lo que está pasando, por qué lo hace y le indica al operador qué debería estar haciendo. En muchos casos tenemos sistemas autolimpiantes y el sistema decide también hacer la limpieza solo. Así que bueno, lamento haberme extendido un poquito más, pero había bastante material. Muchísimas gracias, señor Jorge. Voy a hacerle una última preguntita y las que quedan sin responder las enviamos vía correo electrónico para que pueda atenderlas. Claro. Dice así, ¿podríamos incluir a cianobacterias, anabaena, existentes en aguas superficiales? Sí, tenemos casos, sí, hay algunas aplicaciones. El único problema que me refiero, imagino que la pregunta está relacionada con monocloramina. Sí, se pueden incluir. El único enemigo de la monocloramina son los sulfatos, o son fundamentalmente los sulfatos y los azufres doble ligadura diferentes de las proteínas, o sea, o de las bacterias, ¿no? Entonces, hay que entender la alimentación para entender la limitación que tiene la aplicación de la monocloramina. Pero, es decir, en el caso puntual lo podemos ver y analizar los componentes del agua y dar una respuesta un poco más firme, ¿no? Muchísimas gracias, señor Jorge. Encantada de tenerle nuevamente aquí en Aladir compartiendo su experiencia, la experiencia de Bookman. Por favor, la productora, si me puede ponchar en este momento la presentación del señor Jorge para que la audiencia pueda tomar datos y comunicarse directamente si tienen alguna solicitud o interés en los servicios de Bookman. Gracias, señor Jorge. Le pido a la productora, por favor, para que corra el micro comercial de Bookman.